Una vez más, frente a frente. En esta semana, en este programa, tenemos al doctor José Estil Garza. Él es el presidente nacional del Colegio de Mediadores y titular del Centro de Litigación y Mediación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a quien saludo con afecto. ¿Cómo estás, Estil? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un honor estar aquí, Canal 28. Canal 28, tu casa, ya has participado con nosotros en innumerables ocasiones. No, muchísimos en Radio años. Nuevo León también, ¿verdad? Desde que estaba en la Procuraduría Federal del Consumidor. En la Profeco de Servicio al Consumidor estabas. El jefe de Servicio al Consumidor, ya ahí duré casi 18 años y 15, 16 que salí de ahí. Pero aquí era como mi casa, venía mucho a Ventanilla. A Ventanilla, frente a frente, con Rosario Loza, cuando lo tenía. Oye, Estil, tú empezaste, de hecho, tú eres ahorita presidente nacional del Colegio de Mediadores. ¿Tú empezaste este tema de mediación o cómo funcionó? ¿Cuánto tiene ya la mediación aquí en el estado? La mediación, pues es un método para solucionar los conflictos que quizá para algunos les parezca algo reciente, ¿no? Pero es una forma de solucionar los conflictos antes de un sistema adversarial. Aquí en Nuevo León se empezó a poner atención desde la primera ley que tuvimos, fue en el 2005, donde ahí un grupo de abogados, incluso la facultad, yo también estuve participando, anduvieron haciendo las gestiones para incorporarla a la ley. Y sí, efectivamente, la ley nacional, la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias, empezó en el 2005 y posteriormente el primer centro de mediación dentro del Poder Judicial del Estado, que se llamaba Centro Estatal de Métodos Alternos de Solución de Controversias. Pero bueno, la mediación y la conciliación, yo la manejaba desde los años 70 con la Profeco y con la Conducer. Y en la Profeco básicamente la conciliación. La conciliación, el arbitraje y autoridades administrativas que manejan estos métodos alternos. Y a partir de la ley es cuando ya se le empieza a dar impulso, tanto a nivel estatal, en los municipios y en las universidades. ¿Quiénes pueden tener acceso a la mediación o ejemplos muy prácticos para quienes desconocemos cómo es el proceso? Si nos pudieras ejemplificar cómo acceder a la mediación o en qué me beneficia. La mediación es un método muy noble, es pacífico. Tienes un conflicto, antes de accesar a un sistema judicial donde va a haber mucho desgaste emocional, desgaste económico, opta por la mediación, la conciliación. Y es ciudadano, es para todos. Y ahí puedes atender asuntos, por ejemplo, de separación de cónyuges, la custodia de los niños, pensiones alimenticias, asuntos de los vecinos, problemas de ruido, de vecinos ruidosos, que es un problema que tenemos latente. Problemas ese es un ejemplo muy práctico y muy común. Vecinos ruidosos, o a lo mejor tienen un taller en una zona habitacional, se ponen a arreglar carros o música de alto volumen, y yo no quiero conflictuarme con ellos. ¿Acudo a ustedes? ¿Cómo hago para llegar a ustedes? Pueden ser dos opciones. Cada municipio tiene su centro de mediación municipal a través de las Secretarías de Participación Ciudadana y también la universidad, la Facultad de Derecho y Criminología de nuestra máxima casa de estudios, donde yo soy el titular. Ahí también podemos atender este tipo de asuntos que pues son muy complicados para las personas que tienen ese problema, porque se va así, la escala del conflicto, a veces por un problema, vemos las estadísticas de la Fiscalía, y a veces por un problema vecinal, ya sea vecinos ruidosos o problemas de mascotas o de estacionamiento, han llegado a lesiones, a daños en propiedad ajena, incluso hasta mortales, ¿no? Cuando no se atienden a tiempo. Y muchas veces, Lalo, es el desconocimiento. La gente, yo te agradezco esta oportunidad, esta ventana, porque la gente no sabe, piensa que todo es tolete, pistola, policía. Enfrentarme a aquel que me está molestando. Así es. Cuando hay otras vías y gente especializada en el que puede atender ese tipo de asuntos de una forma armonizada, de una forma tranquila. La única condición para accesar a la mediación, a la conciliación, es que quieras hacerlo, que tengas esa voluntad como un requisito esencial de solucionar los conflictos. Cuando es
es venganza, cuando quieres tomarlo del cuello y acorralarlo. O sea, ahí no entra la mediación. ¿Sí? Primero haz tu catarsis, primero descongestiónate de todo lo emocional que tú tengas y luego puedes accesar a la mediación. Tenemos dos etapas. Primera, la entrevista, para conocer el caso, que le llamamos nosotros la premediación, que es el acto previo, donde ahí expresas todo tu conflicto, cualquiera que traigas. Y entonces eso sirve mucho para poder orientarlos de todas las ventajas de la mediación y la conciliación, todos sus alcances, todos los beneficios que vas a obtener. Y además sirve para que haga tu catarsis, hagas tu desahogo de emociones, de todo lo que traes, ¿no? Y ahí nosotros tenemos competencias especializadas para ir desactivando unas emociones que a veces son, cuando no las desahogas oportunamente y correctamente, trae consecuencias. Y casos muchos. Y te escuchaba a ti en una plática, también en otro medio de comunicación, hablar de que la mediación es una justicia diferente. ¿A qué te refieres con esto, una justicia diferente? Porque es muy sencillo, es flexible. En una justicia adversarial que todos conocemos y que estamos acostumbrados a accesar por muchos años que hemos tenido, siempre obviamente necesitas un abogado. Y acá en la mediación, principalmente, prioritariamente, es que seas tú personalmente quien atiendas tu propio asunto. Cuando se modifica la ley, la Constitución, en el 2008, en junio de 2008, el artículo 17 establece que los ciudadanos tendrán ese acceso. Es un derecho humano. Entonces, ¿en qué está la diferencia? En que uno es con abogados, en que causa desgaste económico, gastas mucho con un abogado, es tardado. Acá el proceso es más rápido. Acá es fast track. O sea, y es válida, o sea, ya queda asentado. Es válida la ley, por eso a partir de la ley de 2005. O sea, si llega un acuerdo de mediación, es tan válido como haberme... Es válido, debe tenerse algunos requisitos. Primero, que el mediador esté certificado. Si es un despacho o una oficina, que también esté certificada. Y ese convenio puedes llevarlo a ratificarlo al Instituto de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, y ahí te lo ratifican para darle la fuerza ejecutiva, ¿no? Pero si no quieres hacer eso, yo muchas veces les digo a los protagonistas de un conflicto, o sea, la mediación es de buena fe. Aquí no hay dolo. Es que yo quiero resolver el problema y las cláusulas que firmo para que me comprometan, que se cumplan, sin necesidad de la coacción. A veces en un incumplimiento, luego queremos la coacción, ¿no? Entonces, en mediación, cuando llega a ver esos extremos de un incumplimiento a un acuerdo de mediación, podemos optar por una siguiente etapa que se llama la remediación. La idea es que el mediador trate de tener en su jurisdicción el caso, que no se vaya a los jueces, porque el irse a los jueces, pues obviamente entras a un laberinto complicado que desconoces. En mediación se te da certidumbre. Esto es lo que va a pasar. Desde el inicio les decimos, es de buena fe, es voluntario, es flexible y nos manejamos con absoluta honestidad. Y en el caso de las oficinas de mediación pública, pues son gratis, como en el caso de nosotros, de la Facultad de Derecho y Criminología, es totalmente gratis, solamente que quieran. ¿Qué tanto ha crecido el interés de la gente en acercarse a la mediación? ¿En qué porcentajes y en qué porcentajes llegan a acuerdos? Cuando ya lo tienes, el asunto para tratarlo y que los dos quieren, el porcentaje estriba entre el 80 y 90%. Mándale salto. Sí. La idea es que el protagonismo de ellos, ¿no? Se les empodera a ellos para que digan lo que tengan que decir en forma ordenada. El mediador es el que está controlando, es el conductor, es el facilitador de la comunicación y es el que va a explorar el conflicto. Casi todo, Lalo, son emociones. La gente se calienta, la gente a veces no piensa. Del momento. El momento. Y yo siempre he dicho y lo he sostenido, para cometer un delito o una acción ilegal,
solamente son 15 segundos, Sí. donde no piensas. Y a veces personas que están preparadas, pero todo es emociones, Lalo. Y todas esas emociones, antes de empezar esta entrevista, revisando redes sociales, un periódico aquí de la localidad publicaba una noticia en Guanajuato, un tipo que asesinó a otro por 5 pesos, un taxista, le faltaron 5 pesos al pasajero, se hicieron de palabras, se liaron a golpes, el taxista sacó un cuchillo y lo acaba de matar. Eso hace 5 minutos antes de empezar a esta plática, y dices tú, 15 segundos de que te sales de tus... Un día me acuerdo que a veces uno lo ve como minimidades, ¿no? Una vez estaba en Profeco y un señor a presentar una queja por 1 peso. Y decía, pero pues se lo doy, o sea, me va a activar todo un proceso que cuesta mucho al gobierno federal, ¿no? Y decía él, no es el peso, es lo que yo sentía, es lo que yo siento, lo que me hicieron estas personas al momento que yo fui a adquirir un producto, y cómo me trataron, y cómo me humillaron, y cómo me siento, ¿no? Quiero que vengan y aquí me digan lo que me dijeron allá. Quiero escucharlos. Y quiero que me pidan una disculpa por lo que hicieron. O sea, y a veces se da eso, ¿no? Las emociones crecen hacia lo interior, o a veces traes otras broncas, Lalo, y se te acumulan, y la escala del conflicto llega a su máximo, ¿no? Que ya no traes lucidez. Y a veces cuando cometes el ilícito, lo que hagas, volteas y dices, ¿tú qué? ¿Pero qué hice? O sea, ¿qué hice? Porque ya no tuviste esa lucidez. Cuando te pierdes. Estamos platicando con el doctor José Estil Garza, presidente nacional del Colegio de Mediadores y titular del Centro de Litigación y Mediación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Hay diferentes tipos de mediación, pública y privada. ¿Me platica la diferencia regresando a la pausa? Sí. Hacemos una pausa, regresamos. Continúa viendo Frente a Frente. La unidad entre hombre y bicicleta. Una oportunidad que deja experiencias y beneficios para la salud, más que un transporte que debe conquistar a las grandes urbes. Mi ciudad en bicicleta. Domingo, 5:30 de la tarde. La Secretaría de las Mujeres, en coordinación con las Secretarías de Seguridad de Participación Ciudadana, han unido fuerzas para salvaguardar la integridad de las mujeres a través de las líneas de atención inmediata. En el Nuevo León no está sola y trabajamos por la protección de niñas, adolescentes, adultas mayores y todas las mujeres ante todo tipo de violencia de género. Para eso, marca el 911 en caso de emergencia y al 070 para recibir asesoría y orientación, porque denunciar es importante. Si te metes con una, te metes con todo Nuevo León. Secretaría de las Mujeres. Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Nuevo Canal 28. Somos el canal de Nuevo León. Gracias por seguir con nosotros platicando con José Estil Garza. Estil, antes de la pausa mencionábamos que hay 2 tipos de mediación, la mediación privada y la mediación pública. Platícame de ambas. La mediación pública es la que administran el gobierno del Estado, el gobierno federal, los que están dentro del erario, los servidores públicos. Y hay mediación privada donde un mediador independiente hace labores de mediación y tiene su despacho, como cualquier profesionista, ¿no? Y ya atiende los distintos temas en el que se ha especializado y él cobra sus honorarios, ¿no? Sí.
A veces ahorita me decías, ¿está avanzando? Sí está avanzando, un poquito más la mediación pública, la privada, ahí va, y hay centros de mediación. Incluso nosotros como facultad estamos dentro de los privados, porque no dependemos del Estado, ¿no? Y bueno, nosotros la peculiaridad que tenemos es que no cobramos, ¿no? Pero el mediador privado es el que está haciendo ahorita de su profesión ya un ingreso, ¿no? Son abogados especializados en mediación. Y fíjate qué bueno que lo preguntas, es una buena pregunta, porque a veces pensamos que en los conflictos, en el caso de mediación y conciliación, piensas la gente que son puros abogados. Sí. Y no, esta tiene la peculiaridad que es multidisciplinaria. Okay. Donde entran todos los profesionistas, y por decir, hay mediadores de familia que son psicólogos, ¿sí? Incluso nosotros en la maestría, yo soy el coordinador de la maestría de métodos alternos en la facultad, y también tenemos un doctorado, para que imagines la dimensión de esta especialidad. Y tenemos profesionistas, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, ingenieros, arquitectos, criminólogos, tenemos de todas, que todos quieren saber de lo que es el conflicto y cómo se administra un conflicto. Y entonces, en distintas especialidades, por decir, ahora con la reforma a la ley laboral, donde hay un centro de conciliación laboral, que ya pasó, y los juzgados laborales. Entonces, en los centros de conciliación laboral también no es exclusivo de abogados. Y te vas a la fiscalía y ves trabajadores sociales, psicólogos, criminólogos, abogados, o sea, hasta ahí un veterinario. Entonces, los mecanismos externos, como tú dices al principio, fue la pregunta para todos, es para todos. De inicio que me dijiste, es ciudadano que debe tener un perfil. No cualquiera puede ser mediador o conciliador. Tienes que prepararte para hacerlo. Cierto perfil. Hay gente que lo trae natural, ¿no? Y yo siempre cuando me haces preguntas me remoto al siglo XX, en los años 70. ¿Quiénes eran los mejores mediadores, conciliadores de los barrios? Los jueces auxiliares. Sí. Que no tenían ninguna preparación, pero lo que sí tenían era respeto. Tenían una investidura. Y don Panchito, don Arturo, don Ezequiel, por llamar unos nombres de los gentes que eran los jueces, pacificadores de las... No se requería, a veces ni hablar de la policía. Él tenía la autoridad de facto. Sí. Y entonces, bueno, la democratización, antes era el partido oficial, y después ya con el cambio, el cambio de partidos, esos los fueron relegando, entrando los nuevos, y cada quien llevaba agua a su molino. Entonces se fue perdiendo esos jueces naturales que teníamos, esos los jueces mediadores. de barrio te solucionaban fácilmente. Todo, porque había una respetabilidad de la persona. Que han tratado ciertos municipios de seguir recuperando jefes de manzanas, ese tipo de cosas, pero todavía falta llegar a... Fíjate, Guadalupe, con César Garza, cuando estaba en Guadalupe, y ahora en Apodaca, capacitamos desde la facultad a los jueces auxiliares para que tuvieran las herramientas, y que a veces son sencillas. ¿Qué es lo que requiere un mediador? Únicamente desarrollar habilidades como la escucha activa, que escuches, la paciencia, la tolerancia, obviamente tu jerarquía, tu honestidad. Cuando tú a una persona le dices, voy a ser el mediador y voy a trabajar con absoluta honestidad. Esa palabra impacta, Lalo. A veces no se escucha muy seguido, ¿no? Sí. Entonces, el mediador no puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona que tenga cierto prestigio, respeto dentro de una sociedad. Y eso, ayer en una conferencia me preguntaban, ¿qué se requiere para que los mediadores avancen, tanto el público como el privado? Yo digo, confianza. Que tengan confianza en la persona, en la institución. Porque si no hay confianza, pues siempre estás con esa incertidumbre, ¿no? Sí. Y a la expectativa, ¿no? Somos una sociedad conflictuada. El ser humano es parte de su naturaleza, ¿no?
La diferencia es que los conflictos tenemos que administrarlos de una forma distinta, ¿no? Yo digo, ahora con la pandemia, Sí. entramos mucha gente en conflicto. Los índices de violencia intrafamiliar, los suicidios, el encerramiento provocó para muchas personas estrés, crisis, y para otras lo administraron diferente, ¿no? A mí cuando me dije el 19 de marzo del 2020, me dijeron, ya los maestros no van a estar en clase, van a hacer todo virtual. Te causa un conflicto porque nosotros venimos del siglo XX. Sí, acostumbrados. Acostumbrados a estar presenciales y a estar, y de repente dicen, ya no. ¿Y ahora qué voy a hacer, no? Te entra un conflicto, entra una crisis emocional. Muchos maestros tuvieron que irse, jubilarse, etcétera, porque yo no voy a poder hacer eso, ¿no? Y otros vimos áreas de oportunidad. O sea, es un conflicto que tú traes. Y bueno, ya lo tengo, ¿y qué voy a hacer? ¿Sí? Y esto es lo que hacemos en mediación. O sea, ya tenemos el conflicto, y ahora, ¿qué sigue? Solucionar. Vamos a solucionarlo. Y la pregunta es, ¿quieres solucionarlo? Sí. Yo le digo, ya tenemos el 50% del acuerdo. Ya, un avance. Es un avance porque quieres solucionarlo, ¿no? ¿En cuánto tiempo se arregla un conflicto a través de la mediación? Varía. Aproximadamente. Fíjate, ayer fue unas personas conmigo a mediación, fueron el lunes, escucho a la persona, y convoco a la otra persona el miércoles, y entonces ya las bases coincidían, pero a veces la falta de humildad, eso de decir, bueno, sí le entro al acuerdo, pero que sea usted el conducto, o sea, usted se encargue. Sí, yo me encargo, yo soy el que lo voy a llevar, ¿no? Y entonces, para la siguiente semana, estamos ya firmando el acuerdo, un acuerdo complicado, ¿sí? El año pasado, una bronca, ahora con la pandemia, 3 años duraron sin hablarse, una pareja que se separó y estaban pendientes los bienes, y nosotros en 3 semanas hicimos el acuerdo de partición de bienes y que se hablaran además, porque no es lo mismo las emociones de las personas, sí, ¿no? Como lo has mencionado, las emociones que en un momento dado... Oye, y esto es de personas, de las empresas que tanto confían en la mediación. ¿Sí le están entrando o hay más renuencia? Fíjate que ya ahora con tanta metamorfosis de la mediación, de la ley, pues encontramos en que los abogados ya traen otro chip. A partir de 2005, que nosotros implementamos en las asignaturas, quiero que sepas que en la universidad todas las facultades tienen la unidad de aprendizaje de métodos alternos y solución de conflictos, así le llaman. Entonces el chip, nosotros en la Facultad de Derecho, el chip ha ido cambiando, ¿no? Hace poquito llegó un señor que le habían despedido de una empresa de San Nicolás, y mandamos la invitación, porque se llama invitación, o sea, no se llama ni cédula citatoria, ni requerimiento, o sea, te invito a que vengas, Lalo, te invito a que vengas. El señor tal trae una controversia contigo y quiere resolverla pacíficamente. Desde ahí empieza ya ese primer contacto a decirle, ven, no va a pasar nada. No hay apercibimiento, ni fuerza pública, ni que... Es una invitación. Es una invitación. Te invito a mi fiesta. ¿Sí? Y lo que me sorprendió mucho es que comparecen unos abogados jóvenes. ¿Cuál es el conflicto, doctor Steele? Pues lo que es Es un problema, hubo un reajuste, y el señor iba por el cheque y le dijo, me da una carta de recomendación, y el de la carta de recomendación, el de RH, dijo, véngase después, estoy ocupada, pero ya no voy a regresar. Dámela de una vez. Dame una vez. No hay que hacerla, véngase mañana. Pero mire, y empezó una relación interpersonal fracturada entre ellos, ¿no? Entonces el señor dijo, está bien. Entonces fue a mediación el señor. En lugar de ir a la Junta de Conciliación, que es la autoridad competente, prefirió por el acceso, se confió con nosotros, y van los abogados. ¿Qué es lo que quiere? Su carta de recomendación. Aquí está, ya la traemos. Y dice el señor, pero quiero que me la entregue él. La persona que me dijo que no podía. Digo, todo es sentimiento. Que venga los chavos con buena disposición, los abogados de la empresa jóvenes. Que venga tal persona. Juan Pérez, ¿no?
y que él lo quería que se entregara. Para sentirse él, dale. Ya ves. Ya ves. Entonces, cosas de estas que a veces que son tan exiguas, Lalo, que tú dices, problemas tan sencillos para nosotros. Y que te pueden ocasionar una serie de problemas. Si no la detienes. Estil, el tiempo se nos viene encima. ¿Con qué nos quedamos? Yo creo que la ciudadanía debe estar informada. Yo lo que quiero es que más medios de comunicación le den esta divulgación de que existe una justicia diferente, que existe la mediación, la conciliación, que es muy flexible, que es muy dinámica, pero sobre todo quiero que sepan que los jueces resuelven conflictos. En la mediación y la conciliación se solucionan de raíz. Y es más barata, más económica frente a un sistema de justicia. Pero sobre todo, no el desgaste emocional, económico, y sobre todo la armonización, la cultura de la paz. Sí. Y vemos tantas cosas de los niños ahora con problemas que están haciendo de ese bullying descontrolado. Sí. Ahí entra la mediación escolar. Y a ver si en otra... A ver si ampliamos esta charla, hacemos una segunda parte de esta plática. Estil, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Y ya sabes, esta es tu casa, te voy a molestar para una segunda parte de esta entrevista. Estamos a la orden, mi querido Gracias, José Estil Garza, presidente nacional del Colegio de Mediadores y titular del Centro de Litigación y Mediación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por su atención, muchas gracias. Lo esperamos la próxima semana, frente a frente. A continuación, Escápate,